¿Alguna vez te has despertado justo en medio de la noche, con esa certeza fría y pesada de que la soledad que sientes no es real? No me refiero a la simple paranoia que produce la oscuridad. Hablo de ese instante helado en que tu mente, que aún no está completamente despierta, registra un cambio en la presión del aire, una ausencia de sonido que es mucho peor que cualquier ruido, y sabes, en el tuétano de tus huesos, que hay algo observándote desde el otro lado del pasillo o justo detrás de la puerta de tu armario. Es ese momento donde la razón se quiebra y entiendes que ciertas reglas, las que nos mantienen cuerdos, no siempre aplican al mundo que existe después de la medianoche. Si has sentido eso, si has sentido esa opresión en el pecho, entonces quizás estés preparado para escuchar sobre Zacatecas en 1911 y la iglesia que cerraba sus puertas antes de que el sol pudiera decir adiós. Escucha con atención, porque esta historia no se trata de fantasmas vagando. No es un cuento simple de almas en pena. Se trata de una geografía de la fe distorsionada y de una necesidad urgente de mantener las puertas de Dios cerradas, no para proteger a Dios, sino para proteger a la humanidad de lo que la luz retenía a raya. Y si decides acompañarme hasta el final, si decides hundirte en el frío de la piedra zacatecana, te pido un favor. Quédate hasta que termine la narración. Si tienes que suscribirte o dejar un comentario después, hazlo. Pero solo si has sentido ese escalofrío que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que el miedo es, a veces, un pacto silencioso. Asegúrate de estar completamente solo, porque la verdad se revela mejor cuando no hay nadie más para desmentirla. Zacatecas, por su naturaleza, es una ciudad que siempre ha vivido a flor de piel. Está clavada en la Sierra Madre Occidental, enclavada entre barrancos y colinas, una masa de piedra rosada y cantera que, incluso bajo el sol más brillante, parece guardar el frío primordial de la tierra. Es una ciudad minera, ¿sabes? Lo que significa que debajo de cada calle, debajo de cada cimiento, hay kilómetros y kilómetros de oscuridad inexplorada, de túneles que respiran dióxido de carbono y silencio. Los zacatecanos de 1911 no solo vivían sobre la tierra, vivían sobre una caverna inmensa, un pulmón de sombra que esperaba pacientemente su momento. Y 1911 era un año de espera. La revolución estaba cociéndose a fuego lento, una mezcla de esperanza ciega y sangre inminente. La incertidumbre política, la carestía, el rumor constante de caballería que podría ser aliada o enemiga, todo eso creaba una atmósfera social densa, casi tangible. Pero en medio de ese caos humano y terrenal existía un miedo mucho más antiguo, un temor que no le temía a Madero ni a Díaz, sino al simple hecho de que el día se convirtiera en noche. Imagina la escena. El aire de la sierra siempre cortante, cargado con el olor a incienso viejo, a pólvora húmeda y a piedra fría. Las calles empinadas se vaciaban temprano, no solo por la amenaza de los ladrones o los revolucionarios dispersos, sino por una costumbre ancestral, casi supersticiosa, que dictaba que la tarde pertenecía a la vigilancia. Y en el corazón de la ciudad había una iglesia que desafiaba la lógica piadosa. No mencionaré su nombre exacto, pues algunas cosas deben permanecer semiocultas para que sigan teniendo su peso, pero todos los habitantes de la época la conocían como la parroquia del Cordero Apagado. Era una estructura imponente de cantera rojiza, con un campanario que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo de altura. Normalmente, las iglesias en México, y especialmente en esos años de profunda fe y fervor, se mantenían abiertas hasta bien entrada la noche. Eran refugios, lugares de confesión tardía, puntos de luz en la oscuridad de las calles. Los feligreses podían entrar, rezar el rosario, pedir consuelo a cualquier hora antes de la medianoche, a veces incluso después.
Pero esta iglesia, la parroquia del Cordero Apagado, tenía una regla inquebrantable, una obsesión que el párroco, un hombre llamado Padre Elías, hacía cumplir con la rigidez de un reloj funerario. La iglesia cerraba sus puertas, los macizos portones de madera de mezquite tallada, justo en el momento exacto en que el sol se ponía. Y no hablo de la hora oficial del anochecer. Me refiero al instante preciso en que el último rayo de luz visible desaparecía tras las crestas de la sierra, cuando el horizonte dejaba de ser naranja y se hundía en un púrpura profundo y amenazante. A ese momento, que en Zacatecas es rápido y brutal por la altitud, se le llamaba, en voz baja, el tiempo de la sombra muerta. El padre Elías y su único y viejo sacristán, un hombre silencioso con la piel curtida como cuero viejo llamado Don Gelasio, comenzaban el ritual del cierre con una ansiedad casi febril. A eso de las 5:30 de la tarde, o a veces antes, dependiendo de las nubes, Don Gelasio se acercaba a los pocos feligreses que aún quedaban rezando en silencio en los bancos, y les susurraba una advertencia, una especie de código. El Señor de la tarde ya está bajando, es hora de irse a casa. Y la gente se iba, sin protestar, sin preguntar por qué. Se levantaban de sus reclinatorios con una prisa nerviosa, como si quedarse un minuto más pudiera exponerlos a un contagio. Piensa en esto por un momento. Una ciudad devota, en una época donde la fe era el único ancla segura contra el miedo, se apresuraba a huir de su propio templo. ¿Qué clase de maldad exige que la casa de Dios sea abandonada antes de la cena? No era el miedo a los hombres, no eran los rumores del diablo común que merodea en los cementerios. Esto era diferente. Esto sugería que la amenaza no venía de afuera hacia adentro, sino que estaba confinada, o peor aún, que era atraída por la santidad misma del lugar. Los niños de la época, que son siempre los más sensibles a las fisuras en la realidad de los adultos, tenían sus propias leyendas. Se decía que si te acercabas a la iglesia después de que los portones habían sido cerrados, asegurados con una cadena gruesa y un candado que parecía más una pieza de fundición minera, podías escuchar algo. No eran los cánticos, no eran los rezos del padre Elías. Eran sonidos que solo se podían describir como movimiento o roce. Un arrastre lento sobre el mármol, un suspiro profundo y húmedo que parecía venir no del interior de la nave principal, sino de algún lugar mucho más abajo, quizá de la cripta o directamente de los túneles que se cruzaban bajo la parroquia. A menudo, la gente que vivía cerca, en las pequeñas casas adyacentes a la plazuela, reportaba haber visto al padre Elías salir de la sacristía alrededor de las 10 de la noche, pálido y sudoroso, para revisar el candado, a pesar de que don Gelasio ya lo había asegurado meticulosamente horas antes. Lo hacía con una linterna de aceite que apenas rasgaba la oscuridad, y su sombra se proyectaba enorme y temblorosa contra la fachada de cantera, como si el propio edificio estuviera a punto de devorarlo. Este miedo no era nuevo. Se había incrustado en la cultura local. Pero en 1911, con la violencia social y la inminente pérdida de control sobre la ley y el orden, el pánico alrededor del anochecer se había intensificado. Era como si el velo entre lo que la iglesia contenía y lo que la ciudad ignoraba se estuviera volviendo peligrosamente delgado. La gente se preguntaba, claro que se preguntaba, pero el padre Elías era un muro de silencio. Cuando se le interrogaba, siempre respondía con la misma frase, dicha con una resignación que helaba la sangre. Hay cosas que la luz del sol mantiene a raya, y este templo necesita de esa fuerza para no volverse. Otra cosa. ¿Qué era esa otra cosa? Lo que sabemos, a través de los pocos diarios y las cartas que sobrevivieron a la vorágine de la revolución, es que la regla no era caprichosa. Se remonta a un evento específico,
un quiebre en la historia de la fe zacatecana que la jerarquía de la Iglesia había intentado enterrar bajo capas de yeso y nuevos sacramentos, pero que la piedra y la memoria popular se negaban a olvidar. Debemos ir un poco más atrás para entender la verdadera gravedad del cierre. En los años 1870, justo después de las leyes de reforma, la Iglesia en Zacatecas vivió un periodo de intenso conflicto, no solo contra el gobierno liberal, sino contra sí misma. Se cuenta que durante la ampliación de la parroquia del Cordero Apagado, mientras excavaban el terreno para construir una nueva capilla lateral, encontraron algo. Los trabajadores de la mina, acostumbrados a encontrar vetas de plata o bolsas de gas, lo que encontraron fue un tipo de túnel, pero no uno hecho por el hombre. Era una falla geológica que descendía en espiral, y en el fondo los mineros juraron haber visto una luz. No una luz celestial, sino una bioluminiscencia enfermiza, un brillo verdoso y pulsante que parecía respirar. El párroco de entonces, un hombre joven y ambicioso llamado Padre Ezequiel, cometió un error terrible. Un error que aún hoy, si se lo preguntas a un verdadero conocedor de la historia oscura de Zacatecas, te dirá que fue el detonante de todo. En lugar de sellar el túnel y llamar a un exorcista, el padre Ezequiel, movido por una curiosidad que rayaba en la soberbia, quiso santificar ese lugar. Pensó que era una manifestación de la antigüedad de la tierra, tal vez un pasaje bíblico olvidado. Permitió que el túnel fuera incorporado a través de una serie de escaleras provisionales a la cripta de la iglesia, con la intención de que se convirtiera en un lugar de peregrinación extrema. Lo llamó la escalera al primer silencio. Esa idea duró exactamente 7 días. Durante esos 7 días, la gente que bajaba y regresaba cambiada. No regresaban heridos o magullados. Regresaban intactos físicamente, pero con algo roto irremediablemente en sus ojos. Hablaban en murmullos, si es que hablaban, y el tema era siempre el mismo: el color del aire, el sabor del metal en sus lenguas, y una sensación que todos compartían de que el tiempo se había detenido. Pero lo peor no era la locura, lo peor era el rastro que dejaban en sus casas, las sombras. Las familias que habían visitado la escalera comenzaron a notar que las esquinas de sus hogares, incluso durante el día, parecían más oscuras. La luz del sol se negaba a entrar completamente, y en la noche esas sombras se volvían pesadas, casi sólidas. No eran proyecciones, eran como manchas de tinta que se movían lentamente, sin una fuente visible. El padre Ezequiel, desesperado al ver que su experimento de fe se había transformado en una plaga psicológica que se extendía por el pueblo, intentó cerrar la escalera al primer silencio. Pero cuando descendió con sus propios ayudantes, solo encontró una cosa: el silencio absoluto. Los reportes de la época, guardados bajo llave en archivos parroquiales quemados a propósito, decían que al día siguiente de que Ezequiel bajara, la gente de Zacatecas despertó con un sonido que no se podía ignorar. Un grito que no era de dolor, sino de puro espanto metafísico. Provenía del interior de la iglesia, pero sonaba distorsionado, como si hubiera sido filtrado a través de kilómetros de piedra húmeda. Cuando abrieron las puertas, forzaron las cerraduras que estaban aseguradas desde adentro. Encontraron al padre Ezequiel. No estaba muerto, pero tampoco estaba vivo en el sentido que conocemos. Estaba de rodillas frente al altar, inmóvil, mirando la luz de un candelabro. Su rostro estaba seco, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas congeladas, y lo más espeluznante, su cuerpo proyectaba 2 sombras, una normal, definida por el candelabro,
y otra, mucho más larga y delgada, que se movía independientemente de la fuente de luz, arrastrándose hacia la oscuridad de la nave. Desde ese momento, y tras la intervención de un obispo que viajó en secreto desde la Ciudad de México con una orden directa de Roma, se dictó la regla innegociable: la Iglesia no debía albergar a nadie ni a nada después del atardecer. La luz natural, la luz del día, se convirtió en el único exorcismo confiable. La idea era que si el templo permanecía expuesto a la fuerza vital del sol durante el día, lo que fuera que habitaba en las profundidades de la mina y la cripta se mantendría dormido, o al menos inerte. Pero en 1911 esa inercia parecía haberse roto. La gente de Zacatecas no hablaba de esto abiertamente, claro. Eran rumores, susurros al calor de las brasas, pero la ansiedad crecía con cada puesta de sol. Hubo una noche en particular que marcó el inicio de la escalada que llevaría a la tragedia final. Fue una tarde de noviembre. Un viento frío, casi helado, soplaba desde el desierto. Don Gelasio había asegurado los portones antes de las 6. El padre Elías había salido a revisar el candado a las 7 y se había retirado a su modesto aposento con la certeza de que el silencio, al menos, sería su único compañero. Pero esa noche, el silencio se rompió de una manera que don Gelasio nunca había escuchado. Eran las 9:15. El sacristán dormía ligeramente en su cuartito pegado a la sacristía, un lugar que compartía una pared con la nave principal de la iglesia. Lo despertó lo que él inicialmente creyó que era un ratón muy grande, un rasguño, un ras lento contra la cantera. Don Gelasio, viejo y acostumbrado a los ruidos de un edificio centenario, se levantó con su vela. No estaba asustado, estaba molesto. Pensó que alguna tabla se había aflojado, pero el sonido no venía de una tabla. Venía de la pared que daba directamente a los confesionarios. Y no era un ratón. Escuchó una respiración. No la respiración del viento ni el crujido de la madera. Una respiración profunda, regular, húmeda, como si una criatura de gran tamaño estuviera durmiendo al otro lado de la pared, justo donde, durante el día, la gente se arrodillaba para confesar sus pecados. El pánico se apoderó de don Gelasio de una manera que ni la revolución había logrado. Sabía que nadie podía haber entrado. Los portones estaban cerrados, el techo era inaccesible, las pocas ventanas superiores estaban enrejadas, y si alguien hubiera forzado la entrada, el sonido habría sido mucho más violento. Este sonido era íntimo, contenido. Se pegó a la pared, sosteniendo la vela, y por primera vez en su vida sintió que el frío de la piedra no venía de afuera, sino de una fuente gélida que latía justo al otro lado. Y entonces la respiración se detuvo. Don Gelasio se quedó paralizado. Pensó, se ha dado cuenta de que estoy aquí. Y en ese silencio absoluto escuchó algo más, algo que lo hizo soltar la vela. El sonido de un rezo, pero no era un rezo en latín, no era una oración que él pudiera reconocer. Era un murmullo rápido, repetitivo, que sonaba como el español, pero distorsionado, hablado al revés o con una dicción que no era humana. Y lo que es peor, el rezo no venía de un punto fijo. Parecía moverse lentamente, arrastrándose a lo largo de los bancos de la nave central, como si lo que rezaba estuviera gateando sobre el polvo y las rodillas de los feligreses invisibles. Don Gelasio quiso gritar, quiso despertar al padre Elías, pero la voz se le había secado en la garganta. La criatura, si es que era una criatura, o la sombra, si es que tenía una voz, llegó hasta el altar mayor y el rezo se intensificó. No pedía perdón, no pedía clemencia, parecía exigir, demandar, y luego todo se detuvo con un golpe seco, como si algo pesado se hubiera dejado caer sobre la alfombra de terciopelo del altar. A la mañana siguiente, cuando el padre Elías y don Gelasio abrieron la iglesia,
Lo hicieron con la luz del amanecer inundando la nave. Todo parecía normal. Las bancas, el altar, las imágenes, pero don Gelasio se acercó al altar mayor y notó algo. Justo en el centro del altar, donde el cáliz reposaba, había un pequeño montón de tierra negra, fina como ceniza, y sobre esa ceniza perfectamente formado había un pie. No una pisada. Un molde perfecto y tridimensional, como si el pie de alguien se hubiera solidificado allí, hecho de la misma tierra que se excava de las profundidades de la tierra, pero era demasiado pequeño para ser un pie adulto y demasiado largo para ser el de un niño. Y lo más perturbador, la tierra no se había esparcido, estaba contenida, como si ese pie se hubiera materializado y desvanecido en el mismo instante. Ese día, la histeria en Zacatecas se hizo incontrolable, aunque no se explicara la causa. Los rumores se intensificaron, las miradas se volvieron más largas. La gente comenzó a dejar pequeños paquetes de sal y ajos frente a los portones cerrados de la iglesia. El padre Elías, visiblemente envejecido de una noche a otra, se acercó a don Gelasio y le dijo, con una voz apenas audible: «La sombra ha aprendido a rezar, y lo hace con la voz de la mina. Y esta es la fundación de nuestro relato. El miedo no venía de lo que la noche podía traer a la iglesia, sino de lo que la iglesia, al caer la noche, liberaba inadvertidamente. Y la pregunta que te hago ahora, antes de que nos adentremos en el horror de los días que siguieron, es esta. Si el lugar más sagrado de tu pueblo se convierte en una jaula para algo que solo la luz natural puede contener, ¿realmente te sientes más seguro en tu casa, a oscuras, sabiendo que esa cosa estuvo allí, rezando, justo antes de que el sol volviera a salir? Si has llegado hasta aquí y te sientes incómodo, quizás es momento de compartir esto con alguien, porque esta historia es de esas que pesan menos si sabes que alguien más la está escuchando contigo. Pero no te vayas. La peor parte de 1911 aún está por revelarse y tiene que ver con la única persona que decidió quedarse a oscuras, a propósito, dentro de la parroquia del Cordero Apagado. Recuerda siempre esto: el miedo más profundo no es el que grita, es el que respira lentamente justo detrás de una pared. Y no siempre estás solo. ¿Alguna vez te has sentido apurado por algo que no te persigue? No hablo de un compromiso de tiempo, ni de una cita ineludible, sino de esa sensación interna, profunda, que te oprime el pecho y te dice que, si no te mueves ahora, algo terrible va a suceder justo detrás de ti, en el momento exacto en que te detengas a mirar. Es una advertencia que viaja por el aire, una ley no escrita que, en Zacatecas de 1911, se condensaba en el humo rancio de las últimas velas de la parroquia de la Santa Trinidad. Para los habitantes de ese tiempo, la urgencia de abandonar el atrio antes de que el sol acariciara la sierra no era una superstición graciosa. Era una obligación tan real y tan palpable como el frío que subía de las minas. Y el miedo, escucha bien, el miedo no era solo a lo que pudiera pasar si uno se quedaba, sino al sacristán, don Severo, y al padre Ignacio, quienes ejecutaban el cierre con una precisión que rozaba la locura. Don Severo era un hombre de manos callosas y mirada ausente, un hombre que parecía haber vivido 1000 cierres idénticos, y cada uno lo había vaciado un poco más. A las 4:20 de la tarde, justo cuando la luz dorada comenzaba a adquirir ese matiz cobrizo que precede a la muerte del día, don Severo empezaba su ritual. No usaba prisa, sino una implacable metodología. Cada banca debía ser revisada, cada cirio apagado con un soplido corto y eficiente, como si estuviera extinguiendo algo más que fuego. Se dice que si un feligrés se demoraba en la última oración, don Severo no lo apuraba con palabras, sino con un silencio.
un silencio tan denso que obligaba a la persona a levantarse de golpe, sintiendo que había profanado la quietud que la iglesia necesitaba para su reclusión. La tensión se concentraba en la nave central. Recuerda que no existía la electricidad. La penumbra llegaba rápido y era absoluta. Lo que a mediodía era un espacio de alivio y luz, a las 4:30 se convertía en un pozo de sombras. Y en esas sombras, justo donde la fe y la piedra se encuentran, se gestaba la razón de la clausura temprana. El padre Ignacio nunca permitía que se encendieran las lámparas de aceite para el cierre. Era una regla estricta que él mismo imponía. La iglesia debía sumirse en la oscuridad por sí misma. Tenía que ser el ocaso natural, la lenta retirada de la luz divina, lo que marcara la transición. Esto es fundamental. Si la luz artificial entraba en el juego, según decían los murmullos, alteraba el balance, irritaba lo que esperaban fuera. El padre Ignacio, por su parte, no vigilaba a los feligreses. Él miraba fijamente hacia el altar mayor, hacia ese punto ciego, donde la vista se perdía en la ornamentación barroca, como si estuviera sosteniendo una negociación silenciosa con el vacío. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por el esfuerzo de la contención. El verdadero terror comenzaba no cuando la gente salía, sino cuando el último de los habitantes cruzaba el umbral de las puertas de cedro. Don Severo no esperaba ni un minuto, ni 30 segundos. El hierro forjado de los pestillos era gigantesco, pesado, forjado para resistir el asedio, no solo el robo. Aquí, escucha, detente un momento. Si estás solo ahora, es crucial que prestes atención al sonido. Imagínate el estruendo, el metal frío, grueso y oxidado, golpeando contra el marco de piedra. No era un simple clac de cerradura, era un cierre, un sonido que resonaba en todo el pueblo, un eco de sentencia. Se decía que ese sonido, el golpe seco de la barra de hierro que aseguraba la puerta, no servía para evitar que nadie entrara, sino para asegurar que nada saliera. Una vez que la puerta estaba sellada, el cambio en el ambiente era instantáneo y profundo. Los vecinos que vivían frente al atrio, aquellos que tenían la desdicha de observar la fachada de la iglesia directamente desde sus ventanas, describían la sensación como si la atmósfera se hubiera convertido en plomo. El aire dejaba de fluir. Los pájaros se callaban de golpe. Incluso el polvo en la calle parecía asentarse con una rigidez anormal. Era la quietud de una herida abierta que acaba de ser vendada a la fuerza. Pero lo más inquietante, lo que se filtraba en la mente de la gente y carcomía su fe lenta y constantemente, eran los sonidos que venían del interior después del cierre. No eran gritos ni lamentos obvios, eran ruidos que desafiaban la arquitectura, ruidos que no deberían existir en un edificio de piedra y cal recién sellado. El más recurrente, y el que más atormentaba a don Severo, era un arrastre lento, pesado, como si alguien estuviera moviendo un confesionario de roble macizo sobre las losas de piedra. Pero el sonido no venía del suelo, parecía venir de arriba, de las vigas, del techo o incluso, y esto era lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, de la torre del campanario. Si te atreves a seguir conmigo hasta el final, tal vez debas asegurarte de que la puerta de tu cuarto está bien cerrada. Y si aún no lo has hecho, quédate en el silencio, suscríbete y haz este pacto de no mirar hacia atrás. Porque lo que se esconde en la oscuridad de ese templo tiene el poder de encontrar un reflejo en la tuya. El arrastre era rítmico, lento, metódico. Imagina la escena. Zacatecas se sume en una noche temprana, forzada. Las familias están cenando a la luz parpadeante de las velas, hablando en susurros, y desde el corazón del pueblo, desde el centro de su fe, llega ese sonido. Arrastre. Pausa. Arrastre.
¿Qué necesidad tiene un templo de mover sus muebles después de haber sido purgado de la presencia humana? El padre Ignacio tenía su propio ritual después del cierre. No se retiraba a su casa parroquial, sino que permanecía en la pequeña sacristía, justo detrás del altar. No dormía. Pasaba la noche sentado, mirando una pared de adobe, con una cruz de hierro oxidada en la mano. En varias ocasiones, los pocos sirvientes que se quedaban en la casa parroquial, obligados por su vocación o su pobreza, testificaron que escuchaban al padre Ignacio murmurar. No oraciones, eran órdenes, súplicas silenciadas, dichas a un volumen casi inaudible. Y la frase que más se repetía, desgarrando la noche como un cristal roto, era: «Sé que estás aquí, conforme el pacto, conforme el pacto». Esto introduce la idea del acuerdo. La clausura temprana no era una medida preventiva contra lo desconocido. Era el cumplimiento de una tregua. La iglesia no se cerraba por miedo a que algo entrara, sino porque el templo, después de cierta hora, le pertenecía a otra cosa. Y esa otra cosa, ese habitante no humano de las sombras zacatecanas, tenía estipulado su tiempo de posesión. La gente no solo temía al arrastre, sino a la respiración. La torre del campanario, ese faro de fe que dominaba el valle, se convertía en la boca de un horno frío durante la noche. Algunos jóvenes, curiosos o ebrios, se atrevieron a acercarse a la plaza después del toque de queda no oficial. Ellos regresaban pálidos, sin poder hilar palabras, con el único recuerdo de un sonido poderoso y constante que salía de la torre, una respiración profunda, lenta, inhumana, un jadeo pesado que movía el polvo fino de la cantera, pero que no coincidía con el ritmo del viento. Era algo orgánico, pero monstruosamente grande, que estaba contenido, o que peor aún, estaba durmiendo allí. Esta idea de que el objeto de su terror estaba inmovilizado, pero no derrotado, generaba una tensión insoportable en la comunidad. Sabían que, en algún punto entre el anochecer y el amanecer, lo que fuera que habitaba la iglesia estaba plenamente consciente y activo, reclamando su espacio. El sacristán, don Severo, guardaba un secreto aún más oscuro que el padre Ignacio. Él era el encargado de la limpieza matutina. A las 4:30 de la mañana, antes de que el sol asomara siquiera, don Severo estaba ya forzando los mismos pestillos de hierro, haciendo el ruido opuesto. La liberación. Lo que él encontraba al abrir las puertas era lo que cimentaba el terror y el silencio de todo el pueblo. La iglesia no mostraba vandalismo obvio. Las bancas estaban en su sitio, el altar intacto, pero había siempre rastros, pequeños detalles que demostraban que algo había estado activo y que ese algo era deliberadamente caótico, como un niño gigante que juega a desordenar. Rastros de tierra seca, de polvo de mina, en lugares imposibles. No en la entrada, sino en el centro de los tapetes del altar, como si una figura enorme hubiera caminado desde las profundidades de la sacristía directamente hasta el punto más sagrado. Lo más extraño es que esa tierra no era de Zacatecas. Era de un color rojo oscuro, casi oxidado, que no se encontraba en las vetas de la región. Y luego estaban las velas que don Severo apagaba metódicamente la tarde anterior. Aparecían por la mañana con extrañas marcas. No estaban derretidas, estaban mordidas. No había signos de ratones o insectos. Las marcas eran grandes, irregulares, como si un ser sin mandíbula definida, o uno con dientes de piedra, hubiera presionado la cera hasta dejar la huella de su paso. Y no era una vela, eran docenas, dispersas por la nave. Pero el hallazgo más aterrador de todos, el que hacía que don Severo bebiera vino de consagrar en secreto para acallar el temblor de sus manos, se daba en los confesionarios. Cada mañana, al revisar el interior de las rejillas, don Severo encontraba pequeños mechones de pelo, no cabello humano.
Era pelo animal, grueso, negro, pero lo que lo hacía imposible era que el pelo siempre aparecía trenzado. Pequeñas, gruesas trenzas negras, perfectamente elaboradas, como un tributo macabro o una firma. ¿Qué cosa o entidad pasaba la noche en los confesionarios trenzando su propio pelaje? ¿Y por qué en el lugar destinado a la confesión de los pecados? El padre Ignacio, sabiendo esto, había intentado varias veces romper el pacto. Había intentado dejar la iglesia abierta. Una noche, en el verano de 1910, impulsado por el miedo de la gente y la culpa de su secreto, el padre Ignacio se negó a permitir el cierre. Ordenó a don Severo encender todas las lámparas de aceite que tenían, inundando el templo con una luz amarillenta y densa, desafiando la oscuridad inminente. La reacción de la iglesia, o de lo que fuera que la habitaba, fue inmediata y catastrófica. Los testigos de esa noche contaron que, cuando el sol se puso, no se escuchó el arrastre. En su lugar el silencio fue total, absoluto. Las paredes de piedra comenzaron a sudar, no agua, sino una humedad fría y viscosa que olía a cobre viejo y sacrificio. Y de pronto las campanas de la torre comenzaron a sonar, pero no de forma alegre ni litúrgica. Sonaron con una furia mecánica salvaje, sin que nadie las tocara. El sonido era tan violento que no solo quebró el cristal de las ventanas, sino que, según los relatos, causó hemorragias nasales a quienes estaban en la plaza. La iglesia temblaba como un animal moribundo. El padre Ignacio y don Severo, atrapados adentro con la luz encendida, solo pudieron caer de rodillas. Don Severo juró que en el centro de la nave las sombras se condensaron en una forma imponente, una silueta que no encajaba con el espacio y que emanaba un frío tan intenso que congeló el agua bendita en las pilas de mármol. La entidad, o lo que fuera, no atacó físicamente, simplemente habló. No con voz, sino con una presión en el aire, un pensamiento que taladró la mente del padre Ignacio con una claridad aterradora. Incumpliste. Ahora, el precio es mayor. Desde esa noche, el padre Ignacio se volvió un fantasma. Aceptó que el ritual del cierre no era negociable. Había intentado desafiar a la oscuridad con luz y había aprendido que la oscuridad de ese templo era más antigua que cualquier lámpara, más poderosa que cualquier plegaria. El pacto había sido renegociado en silencio, y el padre Ignacio sabía que la entidad había exigido algo más que una simple reclusión nocturna. Exigió que cada noche, al cerrarse la puerta, el miedo de los vivos sirviera de sustento a lo que estaba dentro. El miedo colectivo de Zacatecas no era un efecto secundario, era el combustible, y este es el punto más escalofriante de toda la historia. El horror de Zacatecas en 1911 no estaba en lo que la gente veía, sino en lo que la iglesia les obligaba a sentir. Estaban atrapados en un ciclo de terror psicológico cuyo objetivo final no era la destrucción, sino la alimentación lenta y constante del miedo. El cierre de la iglesia no era el fin del día, era el inicio de la cena. Y si has sentido este peso en la noche, si has escuchado algo que no tenía dueño, no dudes en dejar un «no estoy solo» en los comentarios. Porque la sombra de ese pacto, aunque lejano, a veces parece extenderse más allá de Zacatecas, más allá de 1911, llegando justo a esta quietud. La gente se preguntaba, mientras cubría sus ventanas al caer la tarde, qué hacía exactamente esa entidad, ese ser que arrastraba muebles y trenzaba pelo durante sus horas de posesión. El padre Ignacio, mirando el horizonte púrpura, lo sabía, y el conocimiento de la verdad era lo que realmente lo estaba matando. Lo que sucedía era una transformación. La iglesia, durante la noche, no era solo un refugio para la entidad, era el lugar donde la piedra y el espíritu se mezclaban, donde la fe se pudría. Y al amanecer,
Cuando don Severo abría las puertas y la luz volvía a entrar, lo hacía solo para encontrar que la santidad había sido sutilmente corrompida, preparada para el siguiente ciclo. Lo que salía con esa luz no era la entidad, no, la entidad se quedaba. Lo que salía con el nuevo día era la semilla de una duda que se plantaba en cada corazón zacatecano. Y esa semilla crecería lentamente hasta que la iglesia no fuera vista como un lugar de salvación, sino como una prisión que contenía algo que solo esperaba el momento de la liberación. Y la liberación, como bien sabían, solo podía llegar de una forma, no del coraje, sino de la desesperación final. Escucha el silencio, sientes el frío. ¿El aire ya no fluye como antes? Asegúrate de que tu sombra está a tu lado, porque a veces, cuando te concentras demasiado en el sonido, la sombra aprovecha para caminar un poco más lento, y no quieres que se quede atrás. El sol de Zacatecas en 1911 no se despedía con suavidad. No era ese ocaso tibio que ves en las playas, donde la luz se rinde lentamente. Era un puñetazo de color naranja y violeta que se retiraba con violencia, como un telón rasgado, exponiendo de golpe la negrura que había estado esperando pacientemente detrás. Si me has seguido hasta este punto, sabes que la curiosidad, esa enfermedad tan humana, me había llevado a desobedecer la única regla infranqueable de ese pueblo. Jamás estar cerca de la parroquia de Santa Rita cuando las sombras comenzaban a estirarse. Si has llegado hasta aquí, haz un pacto silencioso conmigo y suscríbete, porque lo que viene es lo que se guarda bajo llave, lo que no debe ser visto a medias, y hay verdades que se deben escuchar completas para poder entender lo prohibido. Recuerda que logré colarme, no fue difícil. La gente estaba tan concentrada en huir, en sellar sus puertas, en darse prisa para llegar a casa antes de que sonara el último campanazo, que nadie notó a una sombra más que se arrastraba. Me escondí en un confesionario, oscuro y apolillado, que olía a incienso viejo y a la culpa contenida de generaciones. El terror no llegó con el primer sonido, sino con el sonido de la ausencia. Escucha con atención este detalle, porque es crucial. La iglesia no cerraba con un simple candado. Había un ritual mecánico que me heló la sangre. Oí al sacristán y al viejo padre moverse con una urgencia brutal, no de miedo, sino de deber. Las grandes puertas de caoba no solo se cerraron, sino que fueron aseguradas con trancas internas de hierro forjado, que sonaban como huesos rompiéndose en la quietud. Sentí la vibración en el suelo de piedra. Crank, tonk, shn. 3 veces, 3 sellos. En ese instante, la luz que entraba por las vidrieras góticas se desvaneció. Ya no por el sol que caía, sino porque, al cerrarse las puertas, algo dentro de la iglesia se volvió opaco. La paz que uno esperaría sentir en un lugar sagrado se esfumó instantáneamente, reemplazada por una presión física, como si el aire se hubiera vuelto 10 veces más denso. Fue la primera vez que sentí el verdadero horror. El alivio de haber entrado se convirtió en el pánico visceral de haber quedado atrapado. La oscuridad de la tarde no era la oscuridad de la noche. La noche es vacía, es falta de luz. Esta oscuridad era llena. Era una sustancia que se movía, que no necesitaba ojos para saber dónde estaba yo. Salí del confesionario arrastrándome. El silencio era lo peor. No el silencio de un edificio vacío, sino el silencio de algo que escucha. En el pueblo, los perros habían aullado hasta el último instante, pero ahora ni un grillo se atrevía a cantar. Empecé a caminar por la nave central. Intento encender un pequeño farol que había traído, pero la mecha, húmeda por el aire pesado, se negaba a arder. Fue entonces cuando miré al altar. Si alguna vez has estado en una iglesia antigua y has sentido que la fe o la historia la impregnan,
Sabes que esos muros tienen peso. Aquí, los muros no tenían peso. Estaban vacíos. Los santos, las figuras de madera policromada que durante el día parecían solemnes y protectoras, ahora eran meros muñecos, parecían asustados. Si te acercabas lo suficiente a la Virgen de la Soledad, podías jurar que su rostro no expresaba pena, sino terror mudo. Sus ojos, los ojos de cristal, reflejaban una negrura que no era la mía. Me di cuenta de que la iglesia no era un refugio contra la noche. Era un recipiente, y ahora estaba sellado. Caminé hacia el púlpito, sentí un frío que no venía del clima, sino de la desesperación. Un frío que te perfora los huesos y te susurra que estás solo. ¿Alguna vez has tenido esa certeza absoluta de que el lugar donde te encuentras no está diseñado para albergar vida, sino para contener algo que la anhela? Me dirigí a la sacristía, pensando que quizá ahí encontraría alguna explicación, algún libro, alguna señal. La sacristía era un laberinto de armarios pesados. Encontré un cajón destartalado lleno de viejos ornamentos litúrgicos, cálices empañados, estolas de seda deshilachadas. Debajo de todo, encontré un diario. No era el diario de un sacerdote, sino de un antiguo sacristán, escrito a mano con una letra temblorosa que se interrumpía abruptamente en la mitad de una frase. Las páginas no hablaban de misas o bautizos, hablaban de la presión del suelo, del sacrificio de la luz y del gran ausente. El sacristán describía cómo cada tarde, al caer el sol, la iglesia se convertía en un faro invertido. No irradiaba luz, sino que la absorbía. La fe de los feligreses, la luz de las velas, el calor residual del día, todo era succionado por los cimientos. Él escribía: la oscuridad de afuera no es la que tememos. Tememos a la oscuridad que vive debajo y que solo se calma cuando le ofrendamos el día. Ahí estaba la verdad. La iglesia no era un lugar de oración para la noche, era un mecanismo de contención ritual. Los aldeanos no huían de la noche, sino de la necesidad de que la iglesia estuviera vacía, libre de calor humano, para poder realizar su función de sellado. Si había gente dentro, esa luz humana sería la ofrenda. El miedo me hizo temblar, pero la curiosidad me empujó a la cripta, que se rumoreaba que estaba bajo el altar mayor. Sabía que al romper la regla, había cruzado un umbral que no tenía retorno. La entrada a la cripta estaba oculta por una alfombra gruesa, bajo la cual había una trampilla de hierro. Al levantarla, el olor fue abrumador, no a muerte, sino a tierra húmeda, a metal oxidado y, extrañamente, a ozono, como el aire justo después de un rayo. Descendí por unas escaleras de caracol tan angostas que el aire se pegaba a mis pulmones. La cripta estaba fría, infinitamente fría. Había nichos, pero estaban vacíos, como si los muertos hubieran huido hace mucho tiempo. En el centro de la cripta no había ataúdes, sino una fosa de piedra perfectamente circular. Estaba vacía, pero emanaba un sonido, una vibración baja, constante, que no se oía con los oídos, sino que se sentía en el pecho, justo donde late el corazón. Era la respiración de algo inmenso, dormido, pero que estaba siendo presionado. Y fue ahí, a 20 metros bajo el corazón de Zacatecas, que la voz resonó. No eran palabras, al principio, sino una comprensión forzada, una revelación brutal que se inyectó directamente en mi mente. Hemos esperado. El eco no era de las paredes, sino de la propia piedra, de la tierra. La vibración se intensificó. Sentí que mis dientes castañaban, no por frío, sino por la frecuencia de ese sonido primario. La voz me mostró una visión. Zacatecas no era un pueblo construido sobre un suelo fértil, sino sobre una cicatriz.
Siglos antes, algo que no tenía nombre ni forma definida, había sido encerrado por los primeros habitantes, mucho antes de que la cruz llegara. La iglesia se había levantado allí no para bendecir, sino para servir de tapón, y esa era la razón del cierre temprano. La oscuridad exterior actuaba como catalizador, y la iglesia debía sellarse para absorber la luz residual del día y convertirla en la energía que mantenía a raya a esa cosa que bullía bajo el suelo. Si algo o alguien quedaba dentro, esa vida era la batería que la criatura intentaría drenar directamente. En ese momento de pánico absoluto, sentí que la negrura de la cripta me tocaba. No fue un contacto físico, sino una invasión sensorial. La sensación era como si miles de agujas heladas me estuvieran chupando el calor, la memoria y la voluntad. Grité, pero el sonido fue ahogado inmediatamente por la densa atmósfera, convirtiéndose en un mero susurro dentro de mi propia garganta. No me atacó una garra, ni un monstruo de dientes. Me atacó la comprensión de mi propia insignificancia frente a un horror cósmico contenido por un simple edificio de adobe y fe. Sentí el alma de ese lugar presionando, diciéndome, cierra la boca y sé útil. Devuélvenos el calor que robaste. El pánico me dio una fuerza inhumana. Escalé fuera de la cripta. Tropecé en la nave central y me arrastré hacia donde recordaba que estaban las rejas del coro, en la parte superior. Mi objetivo ya no era escapar de Zacatecas, sino sobrevivir hasta el amanecer para no convertirme en el último combustible del sello. Pasé esas horas, que parecieron siglos, acurrucado bajo una campana, escuchando el rugido sordo de la fosa de piedra resonando bajo mis pies. Cada hora que pasaba, la presión aumentaba, y mi cuerpo se sentía cada vez más vacío, como un vaso al que se le vierte el contenido lentamente. Podía sentir el tic-tac de mi propia vida siendo contada y absorbida por la piedra que me rodeaba. Finalmente, cuando la negrura era tan absoluta que no podía distinguir mi mano frente a mi rostro, oí un sonido que me hizo llorar de alivio. El canto tímido de un gallo lejano, el gallo de Zacatecas. El efecto fue inmediato y brutal. La presión se rompió con un sonido de succión. La oscuridad se retiró, no con suavidad, sino como un ejército derrotado. El aire volvió a ser delgado, frío, pero respirable. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las vidrieras, la iglesia no se iluminó, se reconstruyó. Las figuras de los santos recuperaron su solemnidad. El altar volvió a parecer un lugar de paz. Pero yo ya no era el mismo. Cuando el sacristán regresó, alarmado al encontrar la trampilla de la cripta ligeramente desplazada, me encontró acurrucado, temblando, cubierto de polvo. No me preguntó qué había visto, simplemente me miró con una profunda tristeza. La tristeza de quien sabe que alguien más ha roto el pacto y ha pagado un precio. Nunca hablé. Me sacaron de Zacatecas esa misma mañana, en el primer tren hacia el sur. Pero te aseguro que no me fui intacto. La iglesia de Santa Rita, Zacatecas, 1911. No me llevé recuerdos ni objetos. Me llevé la certeza de que existe un mal tan antiguo, que el único modo de enfrentarlo no es con la espada o la oración, sino con el silencio y la contención forzada. Desde ese día, jamás he podido ver un atardecer sin sentir pánico. La luz que se va ya no es bella para mí, es un signo de la debilidad de la barrera, y la oscuridad, la que se acumula en las esquinas de tu habitación o bajo tu cama, no es solo falta de luz, es la presión residual de aquello que sigue esperando su momento. Si alguna vez sentiste esta clase de frío que no viene del clima, escríbelo. Un simple «no estoy solo» o «lo sentí» bastará para saber que el eco de esa iglesia de Zacatecas aún resuena en tu mente. Y si conoces a alguien que debe escuchar esto, pero que no lo haga a solas, comparte este video. Porque la iglesia de Zacatecas, esa que cerraba antes del anochecer, sigue cerrada, te lo aseguro.
Y si escuchas con atención justo antes de que el último rayo de sol desaparezca por tu ventana, quizás puedas oír el crank, thunk, shn de los sellos. Y si no puedes respirar por la noche, no te preocupes, no estás solo. Es solo el aire volviéndose un poco más denso, absorbiendo todo lo que queda de ti. No te muevas. Mira la sombra que acaba de aparecer junto a tu espejo. Y recuerda, no siempre es la oscuridad la que teme a la luz. A veces, la luz es la que se sacrifica para sellar la oscuridad que nunca debió ser liberada.